Muy buenos días, estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de física. En ella vamos a explicar la guía número 4, en la que encontramos dos temas súper importantes dentro de la rama de la física. Entonces, voy a compartir pantalla. Listo. Está viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces, aquí tengo la guía número 4. En la guía número 4 vamos a trabajar un tema que se llama mecánica de los fluidos, y en esa mecánica de los fluidos está hidráulica. Vamos a ver algo de termodinámica y algo de máquinas térmicas. Algo muy corto por encima, pero que de pronto son cosas muy puntuales que les van a ayudar a comprender unos conceptos de estos temas. ¿Listo? Por favor, cualquier duda la pueden ir preguntando. Es muy importante que pregunten. ¿Listo? Es súper importante. Bueno, entonces en esta guía, en la primera parte, se habla sobre los fluidos. Los fluidos se clasifican en dos: los gases y los que son como tal fluido, pero líquido. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Pues la cohesión que tienen entre sus moléculas, ¿no? La cohesión de un gas es diferente a la cohesión de un líquido, y bien, eso es lo que se diferencian. Eso ya es un poquito más de química que de física, pero me imagino que ustedes lo pueden analizar y comprender dentro de un ejemplo en su cabecita. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre los dos? ¿Cuál es la principal diferencia entre los dos? Que los gases son comprensibles y los fluidos son incomprensibles. ¿Listo? No sé si ustedes alguna vez han jugado con una jeringa, con la jeringa vacía, de pronto a tratar de apretar el émbolo, y entonces ese aire que está por dentro se puede comprimir hasta cierto punto, ¿cierto? ¿Sí alguna vez han visto eso o no? ¿O entienden la diferencia entre que un gas es comprensible y un fluido es incomprensible? Sí, señor. Listo, muy bien. Por ejemplo, si yo tengo una botella no, tengo la misma jeringa pero llena de agua y trato de apretar esa agua no se va a dejar mover, o el émbolo no se va a permitir mover porque el agua no se deja comprimir. En cambio, el fluido, sí. Listo. Dentro de esos fluidos, pues tenemos unas características muy importantes que son parte de las que vamos a trabajar, como la densidad, el peso específico, la viscosidad, la capilaridad y la tensión superficial. Y dentro del movimiento como tal, dentro del movimiento de esos fluidos, pues vamos a encontrar que puede ser viscoso, no viscoso, laminar o turbulento. ¿Habían escuchado estas palabras? Viscoso, no viscoso. ¿Habían escuchado viscoso o no viscoso? Sí, sí, señor. Sí, ¿Sí? ¿Qué señor. El es? sapo. ¿El qué? Eso es un sapo. El sapo, usted lo coge y es todo como viscoso. Esa hecha ¿Cómo? agua verde. Esa, ¿Cómo? esa hecha. ¿Es qué? Esa hecha donde están los sapos, lo verde. Eso es viscoso. O sea que para usted, ¿qué es viscoso? Como pegajoso, como. Como pegajoso, casi, pero no. Viscoso, otra definición de viscoso. Como espeso, ¿no? Exacto, esa es la propiedad de la viscosidad. ¿Qué tan espeso es? ¿Sí? Entre más espeso es más viscoso. Y cuando hablamos del movimiento que hace referencia a laminar y turbulento, entonces se entiende, ¿no? Porque turbulento es una cosa y laminar es el opuesto a turbulento. ¿Sí? ¿Cómo se imaginan eso? Laminar y turbulento. ¿Cómo se imaginan? ¿Qué hace referencia a laminar y turbulento?
¿Ninguno? Laminar es como duro. Turbo es que se mueve como el agua del río. Eso, muy bien. No, mira, turbulento es que coge el agua y se mueve así toda chiflis. No, pero laminar no es así como es. Laminar es que no se mueve así, sino es toda juiciosa y toda obediente y se mueve súper juiciosa, sin hacer remolinos, sin hacer nada, sino toda juiciosa. Normalmente en un río siempre vamos a encontrar flujo turbulento, ¿no? Es muy raro encontrar flujo laminar, pero el laminar es ese, en donde toda el agua se direcciona como por dentro de una manguera, ¿no? Cuando tú dejas una manguera por la que hay un flujo constante de agua, si la manguera es completamente lisa, no tiene ninguna rugosidad, pues se va a mover con flujo laminar el líquido. Es muy importante porque cuando uno hace un estudio de fluidos, es diferente hacer el estudio si el fluido es laminar a que si el fluido es turbulento. Bueno, dentro de todas estas características que hemos hablado, pues quiero que, por ejemplo, que se acuerden, que es muy importante que recuerden, pues que los fluidos son tanto los gases como los líquidos, ¿no? Y que los gases los pueden comprimir, pero que los fluidos como los líquidos como tal no se pueden comprimir. Que se acuerden de estas cuatro palabritas: viscosidad, y flujo laminar y flujo turbulento. Y pues ya vamos a ver un poquito más de cerca algunas de estas características que están aquí arriba. Bueno, la primera característica es la densidad. No sé si alguien había escuchado qué es la densidad o cómo la asociamos, a qué concepto la podemos asociar nosotros. La densidad. ¿A ninguno? ¿O nunca la habíamos escuchado? Si nunca la han escuchado, tranquilos, no hay problema, también puede ser. O el que no se escucha soy yo. Así se escucha, profe. ¿La habían escuchado alguna vez? Densidad. En cualquier contexto. ¿Nunca? ¿O sí? Voy a desactivar. ¿Será que desactivo la cámara para que me escuchen mejor? O sí me están escuchando, pero no me quieren responder. Tranquilos, si me dicen que no conocen o que no han Profe, escuchado, yo continúo. Señor, profe, una pregunta. La densidad no es lo que se intenta como averiguar más o menos como si fuera una unidad de medida. sí, es la densidad, muy bien, es una magnitud. Es una magnitud. ¿Qué significa que sea magnitud? Que puede ser medida, sí, magnitud. Y Entonces, si al no estoy ser mal, es como que para medir, eso, o ¿y sea, qué es medir lo que contiene un elemento. lo que contiene un elemento? Sí, está bien, me parece acertada esa apreciación. Lo que Ah, contiene un listo. elemento. De pronto, dentro del concepto propio de la densidad es ver cómo están organizadas sus moléculas, ¿sí? Por ejemplo, si están apretaditas o si están separaditas. Entonces, si están apretaditas, significa que tiene una mayor densidad a las que están separaditas, tienen menor densidad. ¿Listo? Normalmente, entre más concentradas estén, el elemento pues tiende a ser o sea, suponiendo que tenemos elementos del mismo tamaño, ¿no? Entre más concentrada esté, tiende a ser más pesada, ¿no? Porque acumula más moléculas en un mismo punto. Sí. Entre más separaditas estén, tienden a ser más livianas. Ese es el concepto de densidad, como ver qué tan concentradas están las moléculas de cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, la densidad, al ser una magnitud, tiene una unidad de medida, o sea, en lo que se mide, ¿no? Entonces, como yo estoy midiendo, o sea, o como yo estoy observando la unidad de medida de este elemento, la unidad de medida de la densidad es, digamos, por ejemplo, los gramos por volumen ocupado. En este caso, el volumen ocupado puede ser en centímetros
cúbicos. Y es el valor normal o natural que se le da a la densidad, ¿no? La densidad, normalmente ponemos la D, pero puede cambiar por un símbolo que parece como una D con una curvita. Es masa por unidad de volumen. ¿Mm? Masa por unidad de volumen. Si yo conozco la masa y conozco la unidad de volumen, puedo identificar con sencillez la densidad. Hay algunos materiales pues que como pues son de la naturaleza o los encontramos en la naturaleza, pues ya tienen su densidad específica, ¿no? O sea, ya está calculada la densidad que ellos tienen. Algunos los puse en la guía como para tenerlos como referencia, que es esta tabla que está acá, miren. Entonces, la densidad del aluminio en gramos por centímetro cúbico, la densidad del latón, del cobre, del vidrio, del oro, del hielo y del hierro, del plomo, del roble. ¿Listo? Esos son valores de densidad. Es importante estos valores porque nos permiten identificar algo que es muy importante que vamos a ver ahorita. Profe, ¿qué es glicerina? Glicerina es como un líquido, es un líquido que es un poco, que es empleado como dentro de la medicina como para hacer como que limpiezas, creo que es. Ah, también es empleado para hacer como, como, como parte de una bomba, ¿no? Es también como un aceitico así como todo suave, como el aceite Johnson, no sé si lo habían visto. ¿Sí? ¿Sí han visto alguna vez el aceite Johnson? O sea, es igual, como un aceitico así. Sí, Inclusive yo ya sí, que, señor. inclusive ya que me acuerdo, también alguna vez se lo aplican en los oídos a los niños como para que les afloje el mugrecito que a uno se le coloca en el oído, que es de los Ah, usos que le he escuchado. Pero no, eso se usa en muchas cosas. Como les digo, también se emplea para hacer bombas de TNT, también se emplea la glicerina. Pero es como un aceitico, como, es líquido. Yo lo categorizaría como un aceitico. La densidad de la glicerina uy, no es muy poco densa. O sea, es menos densa que el agua, ¿sí es? O sea, debe ser, al tocarla debe ser como muy suavecita, ¿sí? Es muy, no es que no se le puedo decir la textura si no tiene, tocas que compre un tarro de glicerina y lo mide. Pero ya sabe qué es, ya sabe que lo puede ir a conseguir, ¿no? Muy probablemente usted lo vea y va a decir, ah, pues es el profe, un aceite. Sí, es como un aceite. También están algunos gases, mírenlos. La densidad del gas es mucho menor. Recuerden que la densidad es masa por unidad de volumen. Entonces, ellos, al ocupar grandes espacios, pues hace que aumente el volumen, disminuya la densidad. Hay un ejercicio en el que dice qué volumen deberá tener un recipiente para introducir 150 kilogramos de mercurio. Entonces, pues de la fórmula, bueno, ahí está el ejercicio, de la fórmula, pues se piden eh, el volumen, como nosotros sabemos, densidad es igual a masa por unidad de volumen, quiere decir que el volumen de esta misma fórmula es masa sobre densidad. Lo único que hago es este que está dividiendo pasa aquí a multiplicar y este que estaba multiplicando pasa a dividir, se invierten y aquí queda. Si ven que aquí la densidad ya la colocamos como una P, o sea, ya tiene otro símbolo un poquito diferente, pero es la misma densidad, esta P es la misma densidad. Bueno, ese es un ejercicio sencillo matemático, no sé si tengan alguna duda con el ejercicio. Simplemente es aplicar la fórmula, miren, me dan, pues es que cuando yo tengo una relación, o sea, cuando yo tengo una relación de tres elementos, en este caso masa, densidad de volumen, pues conociendo dos, puedo encontrar el otro, ¿cierto? Si yo conozco masa y densidad, puedo encontrar volumen. Si conozco volumen y masa, puedo encontrar densidad. Si conozco masa y volumen, puedo encontrar densidad. ¿Ya la dije? Bueno, eso es lo que hacen ahí.
Desconocen dos y encuentran la que hace falta. Bueno, aquí en esta imagen vemos que el alcohol se hizo aquí en la parte de arriba, el aceite se hizo aquí en la parte de abajo y el agua está en la parte de abajo. ¿Listo? Esto es muy importante que nos quede claro porque es como se organizan los fluidos de acuerdo a su densidad. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tuviera glicerina, la glicerina estaría aquí arriba. Si yo tuviera glicerina, la glicerina estaría aquí. Entonces, la pregunta es, cómo se organizan los elementos a partir de su densidad? ¿Cómo se organizan? Entonces se organizan de menor densidad, bueno, mirándola de arriba hacia abajo, ¿no? De menor densidad hacia una mayor densidad. Quiere decir que abajo siempre se va a hacer el líquido que tenga más densidad, ¿no? El más denso se va a hacer aquí en la parte de abajo. ¿Ustedes alguna vez han visto qué pasa con el helio? Cuando usted llena Sí. una bomba de helio, ¿qué pasa? Ah, Se va al cielo, ¿sí? ¿Y si alguna vez se habían preguntado por qué se va para el cielo? ¿Qué quiere ir a conocer a Dios? Eso estuvo muy bueno. No. Venga, si aquí está casualmente el helio. Que la ansiedad es muy, muy bajita. Entonces, pues, Exactamente. Porque ¿cómo? la densidad es menor y al ser menor, ese objeto tiende a hacerse en una ubicación donde la densidad sea, o sea, donde él se va a ubicar, o el elemento, cualquier elemento, se va a ubicar donde su densidad sea menor de la que esté arriba, ¿cierto? Se va a ubicar, no, perdón, donde sea mayor de la que está arriba y menor de la que esté abajo, ¿sí? Él se va a ubicar ahí, en ese punto. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos aquí el agua y el aceite, quiere decir que el agua debe tener una densidad mayor, el agua debe tener una densidad mayor que el agua del aceite. Vamos a mirar aquí el agua y el aceite, vamos a ver si está aquí el aceite, entonces estará el aceite, como tal no está el aceite, pero el alcohol sí está, ¿cierto? Y aquí está el alcohol encima. Miremos el agua y el alcohol. En este caso, el agua, al estar abajo, tiene que tener mayor densidad que el aceite. Mira, el agua tiene una densidad de 1 y el aceite debe ser menor que 1. Y si yo vengo y miro aquí, perdón, el alcohol porque el aceite no está. Y si yo miro aquí el alcohol, mírelo, 0.79 es menor, por eso se ubica arriba. Y si acuerdan que yo dibujé la glicerina, pues la glicerina como es mucho menor, pues se va a ubicar arriba. Y si yo dentro de estos líquidos, miren, si yo dentro de estos líquidos dejo caer, por ejemplo, el cobre, mírelo, el cobre pues se va a ir hacia el fondo. ¿Por qué? Porque tiene la densidad mayor. Pero si yo, por ejemplo, dejara caer dentro de estos elementos, no sé, a ver, el hielo, por aquí yo vi en algún lado el hielo, mírelo, 0.92 tiene el hielo. Si yo dejo caer un cubo de hielo dentro de esos líquidos, entonces se va a ubicar encima del agua, porque es menor que la del agua, mírelo, pero se va a ubicar debajo del alcohol. ¿Sí se dan cuenta? Ustedes tienen alcohol en la casa, ustedes podrían hacer ese experimento. Cogen agua, dejan agua en el recipiente, luego le depositan un hielo, va a quedar sobre el agua, y luego le depositan el alcohol. Y ustedes van a ver que se van a ver las dos capas, la de agua, la de alcohol, y el hielo va a quedar debajo de la capa del alcohol, pero flotando sobre la capa de agua. Así es como funcionan las densidades. ¿Listo? ¿Muy difícil? ¿O lo expliqué como muy mal? ¿O lo expliqué bien? Lo explico bien, profe. ¿Sí? ¿Segura? De pronto no Sí. sé si de pronto... Lo importante es ver acá, por ejemplo, las densidades. ¿Listo?
Y el Profe, que dígale que haga un ejemplo a ver si entendió. pero Ahorita hago el experimento. ahorita desde el experimento y profe, pero usted más mentiroso No aquí viene, sirvió. no sirvió el, No, el, toca de el una cubo, vez. el cubo de hielo. Sí, de verdad no pensé de pronto haber buscado aunque sea un video de un experimento de densidad. Por ejemplo, la madera, miren, ¿por qué flota la madera? No sé si aquí esté la madera. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O No, solo con el agua y el aceite, ¿no? el Que agua, se separan. pero mira que aquí casualmente no nos pusieron la densidad. Pues bueno, en esta tabla no me fijé y no estaba la densidad del aceite. Claro que si yo la busco, Ya pues, sabemos que el aceite queda arriba. ya sabemos que el aceite queda arriba, pero entonces ya sabemos que el aceite queda arriba. Sabemos que la densidad del agua es 1, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es la densidad del aceite? Debe ser menor, Menos uno. menor que 1. Aquí está 700 kilogramos por metro cúbico, tocaría hacerle la conversión. Mírala, es no, 0,92. ¿Sí es? Por eso, aquí está, mírela. Por eso, el aceite flota sobre el agua. ¿Y cuál es la densidad de la madera? Depende de la madera, ¿no? Porque hay una madera que es más densa que otra, ¿no? Mírela, la densidad de la madera, mírela, es 0,45. O sea, por eso la madera flota, ¿sí ven? Porque la densidad es menor. ¿Sí se dan cuenta? Mírela, por eso flota. El hielo flota porque la densidad es menor. Y el oro se hunde porque la densidad es mayor. ¿Listo? Por si alguna cosa le preguntan, ay, que cómo se ubican los elementos si de pronto usted tiene las siguientes densidades dentro de un objeto así. Y le dicen, bueno, ¿dónde flotaría el elemento? ¿O dónde estaría ubicado el elemento? Entonces usted tiene que analizar las densidades y mirar las densidades de los líquidos y mirar dónde quedaría ubicado cada una de ellas de acuerdo a su densidad. Profe, ¿por qué cambia la densidad del agua y del hielo si no se supone que el hielo es agua fría? ¿No tendrían la misma, no? ¿Por qué cambia? Recuerda la definición que nosotros hicimos acá, Ah, ¿no? líquido y sólido. Recuerda, ¿qué es la densidad? Es ver cómo se organizan sus moléculas. Entonces, exacto, tú lo acabaste de decir, cuando el agua cambia de hielo, perdón, de líquido, de sólido a líquido, las moléculas ya no estaban inicialmente así en el agua, pero cuando se solidifican y cambia de estado, se organizan diferente y quedan más Unidas. unidas. Pero al quedar más unidas debería ser mayor denso. No, eso debe ser otra propiedad. No, en serio, debe ser otra propiedad. Tienes toda la razón. No, ¿sabes que sí? No, Te lo dejo de inclusive. tarea. Sí, 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 sí. No, no, no. Créeme, yo busqué eso cuando alguna vez que hice una clase, lo busqué, porque exactamente pasa esto. Sí, mira, y fue por esa misma pregunta que pasó, mira. Porque cuando tú la solidificas, pues ¿qué pasa? Pues tiende a unirse las moléculas. Y sí, te lo voy a decir la próxima clase, tienes toda la razón. Tranquilo que yo lo consulté y es por otra razón. Uy. Mm. A ver, a usted Alejandra le dejo que haga toda mi tarea. Ajá, pero normalmente cuando yo solidifico algún elemento, tengan la seguridad pues que tienden a organizarse las moléculas de una manera más cercana. Entonces aumenta su densidad. En este caso, no es así, pero yo les voy a contar después por qué es que no pasa eso con el hielo. Es una de las características raras del hielo. Porque él en teoría, pues al solidificarse, debería hundirse, pero él no se hunde por alguna propiedad. Es que no la busco ahorita, pero sí la podemos explicar. Vamos a seguir y si al caso ahorita al final la buscamos entre todos, ¿listo? Que no quede ahí de la mano. Vamos a ver. Presión. No, es que no puedo, yo no puedo. Busquémosla de una vez. No me deja la curiosidad. Porque la densidad del hielo. mm,
¿Cómo es que ni me acuerdo cómo fue que busqué? ¿Cómo cambia la densidad de agua aquí está, del agua al congelarse? Normalmente cuando aquí habla de que cuando usted calienta un elemento, la densidad cambia cuando usted lo calienta porque las moléculas se deben separar, ¿no? Entonces dice que a mayor temperatura, menor densidad. ¿Por qué? Porque se separan las moléculas. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos todo bien? ¿Aló, Sí, aló? señor. Y mira lo que dice acá, ¿sí ves? Mira, pero el agua es un líquido muy particular. ¿Sí? El agua, muy bien, es un líquido muy particular. Una de sus notables propiedades es que aumenta de volumen al congelarse. Ah, listo, 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 muy bien. Ahora sí entendemos por qué. Mira, ¿aumenta qué? Aumenta su Volumen. volumen al congelarse. Menos mal lo buscamos de una vez. Súper. ¿Qué pasa al aumentar el volumen? Míralo. Mira la fórmula. ¿Te acuerdas? Es pregunta o respondo yo mismo. ¿Qué pasa al ¿Cómo? aumentar? Mira, mira. ¿A qué es igual la densidad? Mira, densidad es igual Por volumen. a masa sobre volumen. Ah, entonces queda más Entonces, chiquita la M. la M sigue siendo la misma, como tú dijiste, pues porque es la misma cantidad de agua, ¿no? Pero ¿qué pasa con el volumen cuando se congela? Este volumen, Está más grande. exacto, aumenta. Y al ser más grande, entonces, ¿qué pasa? La densidad disminuye. La de- Ah, Es por eso, exactamente, sí, súper interesante. Y mira que es que ellos mismos dicen, es al único elemento que le pasa eso, es al agua, que aumenta su volumen cuando se congela. Porque normalmente cuando tú calientas, por ejemplo, cuando calientas el mismo agua, cuando calientas la misma agua, también se expande. El agua cuando se calienta, se expande. El hierro cuando se calienta, se expande. ¿Sí? Cualquier elemento cuando se calienta, se expande. Cuando a usted se le calientan los pies, se expanden los pies. Por eso es cuando uno está caminando, a veces se le inflaman los pies de tanto caminar. Eh, Y el hielo, aparte de que cuando se calienta se expande, mira que también cuando se enfría se expande. Es una de las raras propiedades que mencionaban sobre el hielo. Muy bien, excelente pregunta. Eso ya este sí es un puntico positivo para la clase. Bueno, ahora sí, entonces continuemos acá. Ya salimos de la curiosidad. Bueno, la presión, ¿habían escuchado la presión? sí, señor. Sí, ¿Qué señor. qué es la presión? A ver, de acuerdo a lo que ustedes creen, consideren. Tranquilos. Digamos como el aire. Como la Ujú. olla express. Muy Tiene bien, hartísima presión adentro. está bien, excelente, muy bien. La presión es una propiedad que indica la acción de una fuerza en un área determinada. Entonces, cuando tú hablas de la olla express, que es una olla a presión, lo que haces es calentar aquí adentro unas moléculas que tienden expandirse, a expandirse tanto. Uy, esta es te voy a adelantar aquí algo de termodinámica. Termodinámica. Cuando se expande el gas, o sea, se expande el volumen, ¿sí? Cuando se expande el volumen, pero hasta cierto punto porque la olla express no lo deja más, de ahí para allá ya queda constante. Entonces, ¿qué va a pasar con las otras variables de presión y temperatura? Entonces, la temperatura tiende a llegar hasta cierto punto y mantenerse constante. Y en este sistema de la olla express, la presión tiende a aumentar, ¿sí? La olla express, en este caso.
Dentro del ejemplo de cuando tú dices la presión de, pues digamos, del aire, ¿sí me dijiste? La presión del aire, la presión como, ¿sí? Del aire, ¿fue Sí, donde sí, dijiste? señor. Entonces la presión del aire también es algo muy interesante de analizar, porque mira que cuando estamos nosotros, digamos, su merced sabe que hay diferentes alturas en la Tierra, ¿cierto? Vamos a suponer que hay una montaña gigante y hay una altura de 3000 metros y aquí abajo, supongamos que está el mar, ¿cierto? Porque se mide sobre la superficie del mar, ¿cierto? ¿Hasta ahí bien ese dibujo? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el aire? Miren, el aire se empieza, digamos que empezaron a llenar esto de aire. ¿Y el aire qué empieza a hacer? Pues el aire se empieza a ubicar por aquí abajo, por aquí abajo. Y ya cuando se va llenando esto, pues se empieza a ubicar más arriba, ¿cierto? Así. Se empieza a ubicar más arriba, más arriba, más arriba. Pero todo este aire que está aquí arriba le va haciendo presión al aire de aquí abajo, ¿sí? O sea que el aire al nivel del mar, mírelo, el aire al nivel del mar es más denso que el aire que está por aquí arriba, ¿sí ven? Mire, o sea, aquí hay menos aire. ¿Sí se entiende? Este mismo aire, porque es que de pronto nosotros no lo vemos, pero es que eso está pasando, ¿sí? O sea, está pasando realmente porque es un efecto de la naturaleza. El aire se está organizando, mírelo. Entonces, este aire que está arriba, pues le va haciendo presión. Arriba, estoy hablando de arriba, pues 3000 metros sobre el nivel del mar, que es la altura de una montaña, ¿no? Este aire que está arriba le va haciendo presión al de abajo. ¿Listo? Y esta presión hace que este aire sea más denso. Entonces, ¿usted dónde puede respirar más fácil? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo, exactamente, muy bien. ¿Y por qué abajo? Porque abajo no hay presión atmosférica La, que la- intervenga la no, respiración, no, porque mira, la presión atmosférica es ¿no? esta. La presión atmosférica es esta. ¿Qué? Pues el peso del aire sobre esta superficie, ¿sí? Esta es la presión atmosférica. A esto es lo que se conoce la presión atmosférica. Muy bien. La presión atmosférica es todo este aire haciendo presión hacia abajo. ¿M? O sea, Sí, nosotros estamos sufriendo la presión del aire, pues pero como el aire pues no pesa casi nada, pues no nos ejerce mucha presión, pero realmente sí ejerce presión. Lo que me permite a mí respirar aquí fácil es que si yo me hago acá, pues tengo más aire, mírelo. ¿Sí ven? Tengo más sí, aire, porque el aire está más denso. En cambio, si me voy para el Himalaya, ¿sí? Allá en la pura loma y estoy por acá, pues va a ser más difícil respirar. ¿Por qué? Porque aquí casi no hay vaya aire. aire, ¿cierto? Mire, por aquí casi no hay aire. ¿M? Y este es el concepto, exactamente, muy bien, es el concepto de la presión atmosférica. ¿Listo? Señor. Bueno, muy bien, excelente, excelente, excelente. Bueno, vamos a... Uy, Que, no. profe, la misma cosa cuando se está debajo del mar, ¿no? Cuando se baja mucho, Sí, ¿y qué pasa? sino que en vez de faltar aire, bueno, pues sí, obviamente hace falta el aire, sino, pero los objetos mismos se contraen por tanta presión, ¿no? Exactamente, muy bien, excelente. Como tiene todo el peso del agua que está arriba, los objetos se presionan tanto que allá pues no se puede como tal tener ciertos elementos, porque la misma presión hace que se rompan. Sí, señor. Muy bien. Bueno, ese es el concepto de lo que es la presión. Vamos a ver el siguiente concepto. Bueno, el siguiente concepto ya es un principio físico. Ya son los principios, pues ahí, no sé si ustedes habían escuchado, ahí normalmente hay tres principios básicos, el principio de Pascal, el principio de Arquímedes y la ecuación de continuidad.
¿Listo? Esos tres son los básicos. Vamos a verlos, pero mejor dicho, de una manera que ustedes dicen, ah, que pues era eso, qué bobada. El principio de Pascal, uy, que ya escribí mal. El principio de Pascal es el principio del gato hidráulico, donde dice que usted tiene ¿sí se nota la diferencia o no se nota la diferencia? Ah, pues puedo buscar aquí en el 5. Profe, una pregunta. Sí, El principio de Pascal no fue el que se utilizó para, bueno, pues con eso se hacen algunos proyectos de, ya sé, si no estoy mal, cuando yo estaba en décimo, sí, con ese claro. mismo principio se usó para ¿qué? O sea, nosotros teníamos, llenamos una botella y le echamos un poquito de agua y lo bombeábamos con aire hasta que el aire era tanto que pues salía explotado y volaba supuestamente. La O algo así fue botella. lo que dijo el profesor. Sí, señor. O algo O así sea, dijo el profesor. o sea, me dices que inflabas una botella, ¿sí? Ujú, con aire, pero le llenaba un poquito de agua para que se propulsara y saliera. Pues de pronto no es tan principio de Pascal, ¿no? Pues esa Pero fue la terapia que hizo el profe. vamos a analizarlo acá y me dices si tiene relación con lo que vamos a ver acá. Eso, Porque profe. así como tal de inflarlo, pues no tendría la relación con el principio de Pascal. Miren, el principio de Pascal, que está acá, es el siguiente. Me dicen que yo tengo dos características en un dibujo, que es, ay, pero esto sí que es un émbolo, o sea, un cilindro con un diámetro grande y un cilindro con un diámetro pequeño, ¿listo? Y que están conectados por un fluido. Entonces el fluido como tal, pues no se puede comprimir, ¿cierto? El fluido como tal no se puede comprimir. El fluido como tal no se puede comprimir. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si yo me paro aquí, ¿sí? Si yo hago que esto baje, pues aquí va a subir, ¿cierto? O si yo me paro aquí, pues esto va acá a subir. ¿Sí se entiende hasta ahí? ¿Cómo va funcionando el principio de Pascal? No, no se entiende. Y no me quieren decir. Hola. Señor. A ver, pilas al principio de Pascal, es súper sencillo. Parte de que ustedes tienen dos émbolos, ¿listo? Entonces, si usted se para sobre este émbolo, ¿qué va a pasar al otro? Pues va a subir, ¿cierto? Y si se para sobre Va a bajar. este va a bajar y este va a subir, ¿listo? Están conectados a través de un líquido, ¿listo? Pero ¿qué me permite ese líquido? Que la presión del líquido sea constante. O sea, la presión del líquido es constante, ¿sí? Y la presión es fuerza sobre área, ¿listo? Pero como las presiones son iguales, miren, las presiones son iguales, entonces la presión que hay en este lado es fuerza sobre área y la presión que hay en este lado es fuerza sobre área. Pero recordando que las presiones son iguales. Entonces, ¿qué cambia? Pues que aquí el área, en este lado, el área es pequeña, ¿sí? Y aquí el área es grande. Entonces vamos a suponer que aquí el área es 1 y aquí el área es 2. ¿Sí ven? Entonces, para que la presión sea igual,
vamos a suponer que aquí la fuerza que yo le aplico es 4. ¿Sí? 4 en este caso sería Newton, pero bueno, no importa la unidad. Vamos a suponer que aquí le aplico 4 Newton. Si aquí le aplico Hola, 4, profe, buenos días. buenos días. Si aquí le aplico 4 Newton a este lado, ¿cuántos Newton se van a ver reflejados acá? A este lado. Bueno, si lo entendieron, si no, pues díganme, yo les vuelvo a explicar. ¿No? Ni idea. Me están ignorando. Profe, yo Sería, acabo de profe, llegar. Tranquilo. profe, no sería, no sería el doble que la primera. Perfecto, exactamente. Aquí obtendríamos 8 Newtons. Newton. Entonces mira que el principio de Pascal lo que me dice es que un fluido que esté sujeto o esté en medio de una presión, a ese líquido, esa presión se va a distribuir para todas las partes de manera equitativa. Ajá. Por eso te decía que no sabías mucho si de pronto pues echarle el líquido, bueno, pues echarle el líquido y dejarla llena, pues me va a decir que dentro de la botella pues está la presión apuntando a todos los lados, ¿no? O sea, la presión es constante dentro del fluido como tal, ¿no? Pero ya que se deje libre y que tenga algo que ver, pues no lo veo tan claro. El mejor ejemplo es el gato hidráulico, donde tú le aplicas a un émbolo pequeño una fuerza pequeña y se va a ver reflejada en un émbolo grande con una fuerza grande. Este es el principio del gato hidráulico. No del gato que está por allá. No es un gato, es un pájaro. Bueno, este es el primer principio. El segundo principio es el principio de Arquímedes. Bueno, aquí esta imagen sí está como para explicarla. Entonces, nosotros habíamos analizado que dentro de un líquido, pues se van a organizar de menor a mayor densidad, ¿cierto? De menor a mayor densidad. Abajo los de mayor densidad y arriba los de menor densidad. ¿Qué dice el principio? ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Ojo con esto. Si yo trato de sumergir digamos, un cubito dentro del líquido, ¿sí? El volumen que sube el líquido es el volumen del cuadrito. No sé si me entienden esa parte, porque si no me entienden, tengo que volver a explicar. O de pronto acá con una imagen. Vamos a hacerla aquí con una imagen. A ver. Yo tengo un vasito antes y un vasito después. ¿Listo? Son iguales. No le pongan cuidado si me queda un poquito diferente, son iguales. ¿Listo? Recuerden que estamos hablando ya del principio de Arquímedes. Ahora, ellos dos, como son iguales, van a tener agua hasta el mismo punto. ¿Listo? Si yo coloco aquí una esfera, pero de otro color, ¿listo? La voy a colocar dentro de este vaso. Entonces, aquí dentro de este vaso ya está la esfera. ¿Qué pasó con el líquido? ¿Qué pasó con el líquido? El líquido debió ¿qué? Subir, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, señor. ¿Cuánto subió? Es la pregunta, ¿sí? ¿Cuánto subió? ¿Sí? El tamaño de la bola. El Exactamente, muy bien. El volumen. El volumen de la... ¿La esfera? Exactamente, eso fue lo que subió. Y pasa con cualquier elemento. Por ejemplo, si yo coloco una piedra y la tiro al tanque, el tanque subió el volumen de la piedra, independientemente de la piedra, la forma que tenga. ¿Sí? Si yo cojo una bota y la boto al agua, bueno, si se hunde, ¿no? Porque si se hunde completamente.
y, y se hunde, el agua subió el volumen de la piedra. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, partiendo de esto, ¿qué significa? Miren, que este volumen del agua, este volumen que subió, va a pesar algo, ¿cierto? O sea, usted lo puede sacar en una ollita y decir, venga, ¿cuánto pesa esto que subió? ¿Listo? Ese peso es el que emplean aquí para el principio de Arquímedes y lo llaman empuje. ¿Listo? Sí, señor. Entonces dice, ojo, si el empuje es bueno, aquí hablan del peso primero. Si el peso es mayor que el empuje, entonces la piedra o el objeto se hunde. Quiere decir, si el objeto que yo metí pesa más del agua que desplazó, o sea, del agua que va a subir, entonces el objeto se va a hundir. ¿Listo? Y si pasa lo contrario, el objeto va a flotar. O sea, si el objeto, o sea, el objeto no va a poder desplazar agua si el agua pesa menos, pesa más de lo que él pesa, perdón, pesa más. El objeto no va a poder desplazar agua si pesa más de lo que él pesa, que es lo que dice acá, miren. Si el objeto pesa menos que el agua que quiere desplazar, entonces el objeto va a flotar. Y si el objeto pesa igual que el agua que quiere desplazar, entonces el objeto puede quedar flotando por todo el fluido. O sea, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Queda como en medio medio, ahí ni se sabe si está arriba, si está abajo. Puede quedar en cualquier parte. Ese es el principio de Arquímedes. ¿Listo? Niños, Sí, señor. ¿se entendió? ¿Entendido? Listo. Entonces, en este caso, el agua que desplazó, en este primer caso, el agua que desplazó pesa menos que el objeto. En este caso, el agua que desplazó pesa más que el objeto. Y en este caso, el agua que desplazó pesa igual que el objeto. Y ese es el principio de Arquímedes. Bueno, la ecuación de continuidad, ¿listo? Dice, establece una relación súper sencilla. ¿Listo? Ujú. Ahí, ¿me escuchan? No sé si me están Sí, escuchando. claro. Sí, profe, acá lo escuché. Acá lo siento. Pues yo sí, es que a veces suena un pájaro y me hace confundir. No porque no suene el pájaro, ¿no? Sino simplemente les comento. Bueno, eh, esta ecuación de continuidad habla de la conservación del movimiento lineal dentro de un tubo que cambia de sección, ¿sí? Cambia de sección. ¿Qué es cambiar de sección? Pues que pasa de un área 1 pasa a un área 2. En este caso pasa de un área mayor a un área menor. ¿Listo? Y entonces dicen que el área el área mayor, por la velocidad que él lleva ahí, va a ser igual al área menor por la velocidad que lleva ahí. En este caso, me preguntan qué tiende a pasar con esta sección de acá, mírenlo. ¿Sí ven? Aquí lo que me muestra es que el desplazamiento de fluido va a ser mayor porque la presión se tiende a conservar. Al desplazar esta cantidad de agua mayor, esta velocidad debe ser mayor para que pueda desplazar esta cantidad de agua, que es esta misma que está acá. Entonces la ecuación de continuidad me dice que cuando se deja circular un agua a través de un fluido que cambia de sección, su velocidad va a aumentar. La velocidad del agua, ¿no? O sea, si pasa en pocas palabras, si pasa de un tubo mayor, de un tubo grande a un tubo pequeño, la velocidad aumenta. La velocidad del líquido, ¿no? Aumenta. ¿Listo? Esta es la ecuación de la continuidad. Listo. Creo que hasta ahí ya es lo del primer punto. No sé si, no sé si como hasta ahí ya acaba lo del primer punto, resolvemos y la próxima clase
trabajamos lo de calor y temperatura. Sí, profesor, si quiere, sí. Sí, mejor, ¿no? Para que no, si no después va a volver a explicar lo mismo, no. Entonces vamos a hacer el primer Sí. punto. Dice, si un tanque de 250 litros se llena totalmente de gasolina, ¿cuántos kilogramos de gasolina caben en él? Si un tanque de 250 litros. 125. ¿Está adivinando o qué? Si un tanque, ¿sí? ¿Estaba diciendo la respuesta o estaba mamándome gallo? Pues se supone que litros es la mitad de kilómetros. Ah, kilogramos. Kilómetros, ni qué. No, si en un tanque caben 250 litros. Por eso. Ah, no, perdón. Si un tanque de 250 litros se llena totalmente de gasolina, ¿cuántos kilogramos? No, porque mira, litros es la Ah, sí, unidad de litros. volumen. Litros es volumen. Y kilogramos, Es libras. exactamente, muy bien. Es libras, pero que representa la masa. O sea, me No, sí, están profesor. preguntando la masa. Y conozco el volumen. Entonces, ¿a qué es igual la masa? Pues aquí tenemos la fórmula. Por acá. Ah, bueno, de acá. Volumen igual a masa sobre densidad. Bueno, no me sirve. Densidad. No está la fórmula. Densidad es igual a masa sobre. Vamos a ponerla completamente. Y de ahí la despejamos. Densidad es igual a masa sobre volumen. Y en este caso me están preguntando la masa. Entonces, masa es igual, masa, a densidad por volumen. Densidad por volumen. Y pues conozco la masa, perdón, conozco el volumen, 250 litros, y la densidad de la gasolina, está por aquí arriba, gasolina. Gasolina, aquí está, mírenla. O acá. Vamos a tomar esta. Ya les digo por qué vamos a tomar esta. Ujú. Aquí está. 0,68 gramos por centímetro cúbico. Entonces, 0,68 gramos por centímetro cúbico. Entonces, ¿qué pasa? Miren, no puedo poner este valor directamente. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, aquí esto está en litros. O sea, tengo que pasar estos litros a centímetros cúbicos o estos centímetros cúbicos a litros para que se puedan cancelar. ¿Qué es más fácil? ¿Pasar este valor a litros o el otro a centímetros cúbicos? A litros. No, a A lit- centímetros. Sí, hagámoslo aquí. Este es sencillo. Porque al igual, de litros a centímetros cúbicos, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 1000. Entonces aquí sería ponerle los 3 ceros y listo. Automáticamente se convirtió en centímetros cúbicos, bueno, cc o cm, centímetros cúbicos, y ahora sí lo multiplicamos por 0,68 gramos por centímetros cúbicos. ¿Me dicen si me están escuchando, por favor? Centímetro cúbico con centímetro cúbico se cancela y hago la operación. 250.000 por 0,60. Recuerden que es un tanque grande, ¿no? Porque es un tanque de 250 litros. Entonces, pues debe almacenar harta cantidad de gasolina, ¿no? Entonces el peso debe ser grande. Aquí me dio el valor. Aquí está. 170.000 gramos. 170.000 gramos. Y si lo paso a kilogramos, Se divide, ¿no? ajá, ¿en cuánto? En 1000 Exacto, muy bien. Entonces me queda serían 170.
170 kilogramos. Tan fácil. Perfecto. Que es lo mismo, o sea, es más o menos como cargar 3 bultos de cemento, ¿no? ¿Será que nosotros nos arriesgamos 3 bultos de cemento? Uy, obvio no. No, yo tampoco me arriesgaría a eso. O sea que yo no, Serían tres y otro casi medio. casi medio, sí. Yo no alcanzaría. O sea, yo no alcanzo, yo no alcanzo a levantar 250 litros de gasolina. Deme un momentico, ya continúo, espérenme un segundito. Ya, ok. Sí, señor. Gracias. Bueno, dice, la masa de un cuerpo es de 80 gramos y su volumen 100 centímetros cúbicos. La densidad del cuerpo es, uy, aquí no se me fue esta cm, pero no sé por qué me quedó mal, perdón. Ténganle paciencia al profe que ya se equivoca hasta. La masa de un cuerpo es de 80 gramos y su volumen 100 centímetros cúbicos. La densidad de este cuerpo es A, B, C o D. ¿Lo están haciendo o están esperando que yo mire a ver? Ay, no puede ser, me quedó re ¿Qué, mal. profe? Me quedó re mal digitado eso. Aquí me faltó todas estas tres van primero la G, gramos por centímetros cúbicos. Recuerden que esa es la unidad de la densidad. Ese punto ya no vale. Todo bien, tranquilo. Es fácil al igual, ¿no? A todos les ponen y ya. ¿Cuál sería? Recuerden que la densidad, pues la densidad es dividir Masa del cuerpo es de 80 gramos y su la volumen es masa sobre el volumen. O sea, sería 80 dividido en 100. ¿Cuánto es 80 dividido en 100? 0.8. Eso. Entonces era la primera, pero hágame el favor y me tachan ahí la unidad y escriben la unidad bien, que es gramos por centímetro cúbico. Dice, con una barra de plastilina se construye una esfera maciza y se sumerge en agua, notando que se hunde hasta el fondo. Bien. Con otra barra de plastilina igual a la primera se construye una esfera hueca y se observa que flota parcialmente en el agua. Bien, ¿se entiende hasta ahí el ejercicio? Sí, señor. Bueno, vamos a la siguiente. Hoy vamos a la siguiente parte. Del experimento puede afirmarse que, de este experimento puede afirmarse que la masa y el volumen son iguales. Las esferas tienen igual masa, diferente volumen. Las esferas tienen diferente masa, igual volumen. Tanto la masa como el volumen de las esferas es diferente. La C, profe. ¿Tienen diferente masa, igual volumen? La C. Sí. ¿Sí? ¿Quién dijo la C? ¿Quién dijo la C? A ver. Yo. Marlanda. Muy bien, Marlanda. A ver, ¿quién más dijo la C? Parte, ¿Steven? ¿O tienen alguna otra opción? ¿No? Anderson, ¿qué opinas? ¿Anderson? Dígame. ¿Te leo otra vez el ejercicio o Uy, sí, profe, qué pena. tranquilo? Mira, dice con una barra de plastilina se construye una esfera maciza, mírela, ahí está, y se hunde. Con otra se hace otra esfera igual a la primera, pero esta es hueca. Del experimento puede afirmarse, la masa y el volumen son iguales. Las esferas tienen igual masa, diferente volumen. Las esferas tienen diferente masa, igual volumen, o tanto la masa como el volumen de las esferas es diferente. Pues yo estoy entre la B y la D. La B y la D. Listo, la B y la D. Bueno, ¿O no? no sé. Sí, porque si está hueco y las bolas sí deben empezar igual. Por eso,
O sea que, mira, si estas esferitas son iguales, tienen el mismo ¿qué? Volumen. Volumen, exacto. O sea que puede ser o la primera o la Ah, tercera. mire, la C. Las esferas tienen diferente masa, igual volumen. Excelente. Muy bien, señor Marulanda. Perfecto. Ojo con esta. La esfera 2 flota porque tiene menor densidad que el agua, contiene aire en su interior, tiene mayor densidad que el agua, en su interior hay vacío. La D, La B, la D, profe. la D, en su interior hay vacío. Listo. ¿Quién más Yo también digo que es. que la D? No, pues no. La respuesta es la A. Recuerden que para que flote, no importa si está vacío en su interior, porque si usted, por ejemplo, pone una Ah, super, sí, claro, sí, tiene pone una, más su- densidad, pues subió hasta abajo. pone una super esfera super pesada y adentro le deja un huequito vacío, pues no pasa nada, porque con la densidad de lo demás, pues se hunde. En este caso flota es porque la densidad de ella, o sea, ¿de quién? De la esfera 2 es menor que el agua. Y recuerden que de aquí hablamos que se ubican, ¿sí? Que se ubican de acuerdo a su densidad. ¿Listo? Y al ser menor, pues va a flotar. Listo. Bueno, una esfera una esfera tiene 8 gramos de masa y un radio de 0.5 determina su densidad. Y pues les doy el volumen de la esfera. Entonces, recordemos otra vez que la densidad es masa Por sobre volumen. volumen, Eso. que conocemos la masa, 80 gramos tiene la esfera, y sabemos que el volumen, podemos escribir la fórmula acá, ¿cierto? 4 pi radio al cubo, el radio es 0.25, Sobre 3. 0.25 sobre 3. De aquí ya puedo, por ejemplo, por ley ya es hacer la operación matemática, pero por ejemplo, por ley de la oreja podría ser que 8 por 3, 24 gramos, y abajo 0.5, yo porque 0.5 al cubo, vamos a hacerlo acá, 0.5 al cubo, da 0.125. A ver, vamos a escribir acá. Pero eso hasta ahora fue el cubo, ¿no? De una vez hagamos por 4 y por pi. Por 4 por 3.1416. Que aquí tenía pi. Por pi. Aquí lo voy a poner. Listo. Listo, dio 57. 1.57. Bueno, 1.57. ¿Qué unidades? Centímetros cúbicos, porque la esfera, el volumen, ¿sí? Donde dice radio al cubo, pues queda el radio elevado al cubo y la unidad del radio es centímetros, entonces queda centímetro al cúbico. Listo. Y divido 24 dividido en 0.57 da la densidad, que es 42,1 gramos por centímetro. Centímetros cúbicos. Eso. ¿Listo? Listo, listo. Seguimos. Seguimos. Dice, un objeto de peso determinado se hunde dentro de un recipiente lleno de agua debido a que... ¿A cuál? La Recuerden la que del empuje, ¿no? A ver, profe. ¿La qué?
La D. La D. Sí, Un sí, objeto de determinado peso se hunde dentro de un recipiente lleno. ¿Qué es el empuje? la gravedad, creo. No, acuérdense, ¿qué es el empuje? ¿Se acuerdan del dibujo? ¿Qué es el empuje? Por eso, si pesa más, va para abajo, si Sí. pesa menos, va para arriba. Y si Es- se hunde es porque es mayor. Este empuje es el volumen de agua desplazado. Que equivale al peso, ¿no? Del objeto. No, o sea, ojo con esto, mire, el empuje es lo que pesa el agua desplazada, ¿sí? Es lo que pesa el agua desplazada, Entonces, ¿sí? se sube. Y entonces, si el objeto, o sea, si el peso del objeto Se hunde. es mayor, si el peso del objeto es mayor, ¿sí? Ojo, si el peso del objeto es mayor que el peso del agua, entonces es cuando el objeto se hunde, ¿sí? Pero estamos analizando desde el objeto, ¿no? Ahora desde el empuje. ¿Cómo sería el Entonces, el empuje? agua se va a subir. ¿Cómo? El agua se va a subir. Sí, el agua se sube, pero, o sea, ponle cuidado. Vamos a irnos aquí al dibujo donde lo hicimos. Míralo. Se hunde cuando, ojo, se hunde cuando el peso del objeto es mayor, ¿sí? Míralo, es mayor que quién, que el empuje. Pero ¿quién es el empuje? El peso del agua desplazada, ¿cierto? O puedo decir que se hunde cuando el empuje, que es el peso del agua desplazada, es menor que el peso del objeto. ¿Sí se da cuenta? Que de cualquiera de las dos maneras queda bien. Sí. Pasa lo mismo con el segundo. Flota si el empuje, o sea, el peso del agua desplazada, es mayor que el peso del objeto. Mire, flota si el empuje es mayor. Flota si el empuje es mayor. Mírelo. D, el empuje es mayor. O sea que si el Bueno, empuje es entonces está mayor, mal. aquí flota. Entonces el AE. Profe, entonces la B, ¿cierto? Es la B. Muy bien. Aquí se hunde. Uy, pero se hunde suena raro. Se introduce. Mejor se hunde. Definitivamente. Mejor se hunde. Listo, listo, listo. Vamos al siguiente. Bueno, hagamos. Va a tocarse hacer solo que. Otros Profe, dos. es más fácil cuando tengamos las 10 de unas para terminar todo. Pues sí, Porque es que para hacer eso y volverlo a pasar, no aguanta. pues para ver el video, porque solo es ver el video y pasarlo. Por eso, doble de tiempo. Bueno, pues sí, dejemos por ahí hoy también, porque ya llevamos casi hora y media y ustedes también deben estar cansados de estar ahí sentados. Yo cuando pedí un tiempo para levantarme porque me dolía la cintura de estar sentado. Uno que ya es abuelito. Pero sí, dejemos ahí, continuemos, al igual ya con esa explicación. Yo sé que ustedes pueden hacer este, pero si no lo Profe, ¿y pueden esos hacer, para pues, cuándo son? estos tenemos hasta después de vacaciones para presentarlos. Pero ¿Cuándo claro, salimos? ¿Cuándo son las vacaciones? pero recuerde que usted me debe la guía anterior, o sea que no se hagan muchas ilusiones. Profe, ¿cuándo son No, las si lo acabo vacaciones? rápido. Ay, sí, cómo no. ¿Cómo? Hola, ¿En serio? ¿cuándo son las vacaciones? Vacaciones, a ver, les muestro aquí el calendario. ¿Ven mi Y calendario? ya sé que salgo a vacaciones. Mucho estudiar. A ver, calendario. ¿Y vacaciones de qué o qué? Pues de mitad de año, las vacaciones normales. ¿Ven mi calendario aquí ahora sí? Bueno. Uy, no. Hola, Uy. profe, ¿qué han dicho que cuando entramos? ¿Cómo? ¿Qué han dicho que cuando entramos? La vez pasada fue al colegio y estaba re bacano. Pues es que como pasó todo esto, o sea, estábamos cercanos a entrar, pero pasó todo esto y pues no nos dejó ingresar. Señalizaron re bacano. Sí. Mira, ponle cuidado, estamos exactamente
en el mes de Junio, 5 de junio. Estamos 5 de junio. Viene la siguiente semana, Y salimos a vacaciones. que es la del festivo. Muy bien. Sí. O sea, nosotros trabajamos el 12. ¿Listo? Trabajamos la siguiente el 19 y salimos a vacaciones el 26. O sea, Y llegamos en agosto. y entramos salimos el 26, también el 3 estamos en vacaciones y volvemos hasta el 10 de julio. Julio, ¿cuál agosto? O sea, trabajamos otros 2 fines de semana, descansamos 2 fines de semana, o sea, no nos vamos a ver, ni nos vamos a hablar, ni nos vamos a saludar. No, pero no dejan es casi nada. 2 semanas. No, Por eso. muy poquito. Bueno, por el momento, entonces dejamos así por el día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, Oiga, chicos, profe, ¿qué? ¿qué es lo que está diciendo? Que nos vemos dentro de 8 días, porque dentro de 8 días todavía no hay vacaciones. Ah, Tengan las hojas listas para que les rinda y pues ya ojalá la sí. saco de- Al igual si usted sabe que si acabamos antes, pues ya dejamos ese tiempo es para los que están atrasaditos se pongan al día y si al caso, pues ya. Profe, ¿y esas guías las dejan ya las dejó en el colegio? Sí, la rectora ya las tiene en el colegio. Ah, listo. Bueno, Listo, profe, todo bien. entonces así Chao. quedamos, juiciosos. Listo, Se profe. cuidan. Que le rinda mucho. Chao, chao. Chao, profe.